Gracias Mariana Lovera. Así que creo que en nombre de las dos economías, 1 y 2, reconocer el trabajo que hay desde la dirección de la carrera para darle pensamiento crítico, darle volumen, darle mucho debate a una carrera que muchas veces es considerada una carrera en donde no se debaten cosas. Así que me parece que hay que romper con esa idea, hay que empezar a construir otra cosa. Para los que no saben, estamos en una facultad que tienen además carreras históricas tradicionales muy fuertes: ciencia política, sociología, relaciones internacionales, trabajo social, que son bastiones de cada disciplina, y tenemos un desafío los que ocupamos las cátedras de Economía 1 y Economía 2 de sumarle pensamiento crítico, porque además es una de las carreras, recién chequeaba con Mariana, la segunda con más volumen de ingresantes de esta facultad, así que tenemos un desafío muy grande. Y reconocer en segundo lugar la incorporación de una mirada de economía crítica o de economía heterodoxa, que no es común, no es normal, diría más bien que es la excepción, va a contramano de lo que se dicta en gran parte de las carreras de economía en universidades tradicionales, porque la verdad es que las nuevas universidades creadas en tiempos de Néstor y de Cristina son universidades que han incorporado una economía política, pero la UBA y en esta carrera la verdad es que es un honor poder ser representante de esta perspectiva, y agradecer, bueno, Mayra Blanco, representante también de Economía 1, Hernán Leche, lo quiero mencionar a Germán Muñoz, después le vamos a dar la palabra para que haga algunas consideraciones, docente de Economía 2, Nico González, coordinador de la diplomatura en Economía Política y Relaciones de Trabajo, que fue nuestro inicio acá. Paso el chivo, tenemos una diplomatura, aparte de anotarse en Relaciones de Trabajo y estudiar, pueden como posgrado elegir la diplomatura que está radicada en esta facultad, que dura un año y es virtual. Habiendo dicho esto, algunas consideraciones sobre el mundo laboral, vamos a hacer a dos voces, pero heterodoxo, dos voces heterodoxas. Ahí está. Bueno, algunas cosas voy a decir, tampoco vamos a hacer algo tan largo. Nosotros presenciamos un debate últimamente en Argentina, no sé si han visto que, bueno, hay candidatos, ¿no? Ahora vamos a anotar. Hay un candidato que dice que hay que eliminar las regulaciones laborales, que todo lo que tenga que ver con la legislación laboral, con ponerle trabas a la inversión privada, con ponerle límites a un mercado que debería autorregularse y que debería autoequilibrarse en un marco teórico que es un marco teórico de la economía liberal, que tiende a suponer que los mercados se autoequilibran, que la oferta y la demanda, cuanto menos mano le metas, mejor. Llegan a un punto de equilibrio en donde se adecúa la oferta y demanda. En el caso del mercado de trabajo aplica también. No se ve muy bien porque está chiquitito, pero lo que tenemos es la tasa de desocupación en la Argentina desde el año 1989 hasta el año 2021, si no me equivoco. Está hecho chiquito a propósito. Yo le decía a Julia, está hecho chiquito a propósito para que uno pueda ponerle casi arbitrariamente los años. Decía Julia, los años, bueno, se los mencionaba recién, y ver si ustedes lo ven de lejos. De hecho, sin ver los años, van a ver cómo se mueve. ¿Cómo se mueve la desocupación? Diríamos, en los últimos 20 o 30 años en la Argentina, que tiene un comportamiento muy claro cuando uno lo ve de nuevo, de lejos, sin necesidad de ver los años. Y lo interesante, y ahí sí, quizás eso sí nos quedó un poco chico, pero también podemos jugar un poco a ver qué pasó. Arriba tienen las políticas implementadas en materia de empleo. Es decir, acá Julia mencionaba, yo me corro un segundito para atrás, 2 minutos, y un poco la idea es contarles 2 o 3 cositas que están en el debate público habitualmente. Esta quizás es la primera, y después tratar de abrir un poquitito la puerta y poner sobre relieve algunos debates que hay en el mundo del trabajo en la actualidad en la Argentina en particular. Pero retomando esto, acá hay una presunción, ustedes habrán escuchado, sobre todo en el debate público, y no solo en general, en esto de debatir que bien mencionaba Julia, ustedes habrán visto que hay buena parte de la biblioteca, si se quiere, que dice que en la medida que hay menos restricciones para la demanda de trabajo, entonces, bueno, si hay menos regulaciones y demás, vamos a generar más puestos de trabajo.
¿no? Lo deben haber escuchado, de hecho creo que lo escuchan más que lo que vamos a decir nosotros, que es básicamente, no lo inverso, tiene matices, pero que hay una especie de presunción de que si contratar es barato, yo contrato, ¿no? Bueno, acá trajimos un poco los datos para, en primer lugar, argumentar exactamente lo contrario. Entonces, en realidad lo que venimos a mostrar no es necesariamente una correlación. Vamos a ir viendo que hay políticas claramente de regulación laboral mientras aumenta la tasa de desocupación y políticas de regulación laboral muy firmes mientras baja la tasa de desocupación. No es que haya una correlación, no es que hay causalidad, ¿sí? Desregular. Lo que claramente ocurre es que hay una variable que no estamos poniendo, que es la variable de la actividad económica, que es la variable de cómo le va a la Argentina en términos de actividad económica o en términos de desarrollo. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, en el 89 se introducen los vales alimentarios como beneficio, como concepto no remunerativo del salario. En el 91, bueno, se descentralizan las paritarias y aparece esa atadura de la productividad. Un concepto de productividad que era un incentivo que se quería poner para poder generar paritarias. Aparecen las famosas contrataciones promovidas, con menos aportes y con menor nivel de indemnización. En el 92 aparece la regulación de las empresas eventuales y el sistema de pasantías, el sistema educativo. En el 93, topes máximos a las indemnizaciones. Esto lo van a ver en toda la década de los 90 como una recurrencia. Topes máximos de indemnizaciones por actividad, creación del sistema integrado de operaciones y prevenciones. En el 95, ley de fomento del empleo, contratación a tiempo parcial, sin preaviso, sin indemnización, régimen legal de concursos y quiebras, se eliminan medidas de resguardo para los trabajadores y se vota una ley de riesgo de trabajo. En el año 2000, la famosa ley Banelco. acá falta una cosa bien importante, que es la reducción de contribuciones patronales. Hecho paradigmático, impulsado por Cavallo en el 93, en la reforma. Como ustedes verán, en realidad uno habla de la reforma del 93 porque fue la reforma más importante en materia de mercado de trabajo, pero, como bien mencionaba Julia, a lo largo de toda la década tenés todos cambios en el mismo sentido, todos cambios que van en el sentido de la desregulación del mercado de trabajo. La reducción de contribuciones patronales es sustancial, es significativa, con Cavallo nunca se recuperó finalmente. Y la otra cuestión que Julia también mencionaba es la privatización del sistema previsional, ¿no? La creación de las AFJP, que luego dejan de existir hacia 2008-2009, pero que finalmente significaban un esquema donde, si yo estoy laburando, mis aportes y las contribuciones que tiene que hacer el empleador van a una caja privada y es mía individual. Claro, cuando uno lo piensa, y de hecho fue uno de los grandes problemas, nos metemos un poquito colateralmente en otro problema más de índole macroeconómico y fiscal, que es, si yo tengo que pagar las jubilaciones pero no tengo más ingresos porque la gente aporta a su caja individual, ¿cómo hago? Bien, este fue como el gran problema que básicamente significó un desfinanciamiento sustancial para las arcas públicas y que se dio una paradoja además, paradoja muy entrecomillada y usando un eufemismo, porque básicamente lo que habilitó fue un negocio privado fenomenal que era las AFJP, que ahora recibían el dinero del sistema previsional, se lo prestaban al Estado para que pagara las jubilaciones, ¿no? Tan insólito como están escuchando, digamos. La misma plata que antes vos tenías y pagabas la jubilación, ahora pagabas un interés y se lo llevaba en buena medida, por comisiones y demás, el sistema previsional privado. A los efectos del debate sobre las teorías económicas, lo que nosotros queríamos puntualizar con este gráfico en particular, que se hace muy visual, es precisamente esto. Hay un discurso público muy fuertemente instalado en relación a que la reducción del costo laboral es generadora de empleo. Posiblemente en distintos contextos haya que hacer eso, sobre todo con sectores empresariales que tienen dificultades por niveles de productividad y por su situación o su inserción en la estructura económica, pero en términos generalizados y horizontales, porque lo de Cavallo fue una reducción de contribuciones patronales sin distinción de tamaño de empresa para toda la economía, más todas las desregulaciones que estuvimos viendo, no necesariamente eso es un incentivo para la generación de puestos de trabajo. La tasa de desocupación sube de 7,6 en el 89, llega a un pico en 17,5 en el 1995 y termina casi en 20% en el 2001.
A la inversa, bueno, algunas cuestiones para aprender y también para revisar en la última etapa, porque la postconvertibilidad está caracterizada por distintos gobiernos, ¿no? Muchas veces hacen un paquete con los últimos 20 años y en realidad hay distintos gobiernos. Por lo menos del 2002 hasta el 2015 lo que encontramos es una baja sostenida de la tasa de desocupación atravesada con políticas regulatorias muy fuertes. Para un marco teórico liberal no resiste, es como que se queman los papeles, porque no tiene sentido que Néstor haya puesto un aumento escalonado del salario mínimo vital y móvil en el año 2003, una asignación no remunerativa, que sería parecida a la discusión de suma fija, en el 2004 un nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil, la extensión de la emergencia, un incremento indemnizatorio, esto de la doble indemnización, en aquel entonces fue una medida, y la derogación de la ley Barelco y que automáticamente la tasa de desocupación se haya reducido. O sea, lo que, para pasar el hilo, porque la conclusión puede ser errada, no es que haciendo eso baja la tasa de desocupación, es que está bajando la tasa de desocupación por otra cosa. Y las medidas regulatorias en todo caso están protegiendo el empleo para que no haya comportamientos empresariales que vayan en contra de los trabajadores. Pero evidentemente hay un proceso de crecimiento que es el que explica. Básicamente, spoileo, el nivel de empleo está orientado por el nivel de la demanda agregada. Y eso es keynesianismo 100%, full keynesianismo, podríamos decir. Para los millennials, full keynesianismo. Y podemos seguir con las regulaciones, bueno, la derogación del régimen del FJP, tal. Sí, ahí tenés una serie, la verdad que somos injustos porque si uno tuviese que detallar, tenés todos los años varias normativas y muchas de ellas en forma de leyes del Congreso que brindan derechos a los trabajadores, algunas con carga, digamos, con costo, si se quiere, laboral. Sin embargo, la tasa de desocupación efectivamente se reduce de manera significativa. Esto está hecho por años, así que es el promedio anual, pero de hecho, no sé, si yo me paro acá en el 2002, en alguno de los trimestres la tasa de desocupación incluso es superior a este casi 20% que ubicamos allá, aquí, y en el 2015 pasa lo mismo a la inversa. Si vos te paras en el cuarto trimestre de 2015, el dato no está publicado, pero créanme que es más o menos 5,5%. Con lo cual entre los datos es el dato de la serie más bajo que se encuentra. Este periodo, que son los 4 años de gestión de Juntos por el Cambio, claro, la escala mucho no ayuda. Esto es la pandemia, que pega un salto de demanda de desocupación, pero si ustedes se fijan y recortan esta parte en particular, van a ver que hay un incremento nuevamente de la tasa de desocupación. Es decir, si yo agarrase solo estos 5 bastones y se los pongo en la gráfica, van a ver que efectivamente, de hecho, pasa del 6,8, y recién les decía, el 5,7 en el último trimestre, a casi 10. Es decir, casi que se duplica en ese periodo. De nuevo, la escala, cuando además vos tenés un 20 en el medio, te complica la visual de esa cuestión. Ahora, ¿y en este periodo qué pasó? Y nuevamente retomaste varias de las desregulaciones que habías planteado en los 90, quizás remozadas a la época. La principal es una que se implementa más o menos por acá, a mediados del gobierno de la gestión de Juntos por el Cambio, que la verdad vale la pena también mencionar, quiso hacer una reforma laboral y no tuvo la fuerza para finalmente votarlo en el Congreso. Otras cosas sí, eso finalmente no lo logró hacer. El esquema era un esquema parecido al escenario de Brasil, donde por ejemplo el monotributista pudiera trabajar en una empresa y fuera reconocido como tal, digamos, si no fuera efectivamente un mecanismo que eludiera la regulación, la contratación como corresponde de ese trabajador. Pero también hay una realidad que no es regulatoria, es que vos tuviste una reducción muy fuerte de los ingresos, 20 puntos en términos reales, y no se plasmó en mayor nivel o menor nivel de tasa de desocupación. Entonces ahí también hay un dato relevante para incorporar. No hubo una reforma laboral por el Congreso, pero sí de facto cambiaron las dinámicas laborales. No lo vamos a desarrollar en profundidad en este panel, lo vamos a decir ahora, sí que hubo paneles para eso, pero de facto cambió la forma de contratación de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, algunas cosas por razones locales y algunas otras cosas por el cambio en el mundo y por la incorporación de la tecnología. Hoy estamos en una situación, esto es al 21, al 23 tenemos una tasa en torno al 6 de desocupación, con un montón de medidas superregulatorias, de
ciencias adentro, entre ellas mucho tiempo control de indemnización. Sí, hay que decir que la situación ya no se rige solamente por la tasa de desocupación, no es esta la única variable para mirar el mundo del trabajo, ya lo sabemos, es como que empiezan a pasar fenómenos que se meten por la ventana y empiezan a ocurrir mecanismos de precarización laboral que no tienen que ver necesariamente con tener desocupada una parte de la población. La desocupación puede convivir con otras formas de precarización. Pero sí es una variable que permite explicar, a mi criterio sigue siendo claramente momentos de expansión y contracción económica que no necesariamente están asociados con regulaciones laborales explicándola. Yo no veo, y también lo abro al debate porque me parece que está bueno que en la carrera lo discutamos, una correlación tan directa como se plantea en la teoría liberal de regulaciones laborales y desincentivo a la contratación, al menos en Argentina, en los casos cuando lo ve. Sí. En este periodo, como bien decía Julián, cae la actividad, pero además con una característica. En realidad hay actividades que ganan y actividades que pierden. Las que ganan son actividades que no generan empleo. El sector financiero, el sector agropecuario, con pocos puestos de trabajo en términos directos y en general, con lo cual, y las que pierden son la construcción, la industria, el comercio, que son las que tienen más trabajadores. Por eso también se ve esta cuestión. Y va a la par de una cosa que, cuando uno abre el debate e intenta entender las razones, las políticas que se implementan tienen una finalidad concreta. ¿Y qué estoy pensando? Bueno, en este momento se aplica una política que es una reducción similar, distinta en la implementación, pero con características similares a la del 93 de Cavallo, que es generalizada, a través de un mínimo no imponible que vos no pagabas una parte de las contribuciones patronales. ¿Esto qué hace? Bueno, obviamente empleo no generó. Pero además uno puede decir, bueno, pero pará, porque quizás eso no estaba tan mal si vos lo pensabas para la microempresa o para la mediana empresa. Ahora, una ley en el 2014 que para empresas con menos de 30 trabajadores reducía contribuciones patronales, nunca se llegó a implementar del todo. Pero están segmentadas. Claro, ahora, ¿cuál es el objetivo? Que una multinacional, Telefónica Argentina, por poner un ejemplo, deje de pagar contribuciones patronales al igual que si fuera una pyme. ¿Cuál es el sentido? Y desfinancia el sistema previsional. ¿Cuál es el sentido? A sabiendas además de que Telefónica va a contratar o no va a contratar sencillamente porque necesite la persona, no porque le cueste barato. Es decir, no va a contratar porque le bajen las contribuciones, de hecho no sucedió y los datos así lo muestran. Creo que estamos medio como, no sé cómo es el tiempo, así que voy a tratar de meterle un poco de dinamismo. Tenemos un gráfico muy parecido que es sencillamente la evolución de los puestos de trabajo y la evolución del salario mínimo vital y móvil en términos reales. Esto es porque hay un diputado nacional electo que se llama Bertie Venegas Lynch, que salió a explicar la regulación del Consejo de Salario, es decir, la fijación por parte del Estado, que en realidad no es el Estado, es en un carácter tripartito, de una referencia de salario mínimo vital y móvil, porque desde una teoría muy vieja, eso intercede en la libre generación de puestos de trabajo. Bueno, la caída es enorme, el salario mínimo vital y móvil cae durante la última etapa del gobierno de Juntos por el Cambio, y en esta etapa se sostiene a duras penas, tiene momentos de caída, momentos de mejora. Sin embargo, no hay una correlación con que se haya reducido durante el gobierno de Juntos por el Cambio y se hayan destruido casi 300.000 puestos de trabajo, y ahora aumenten los puestos de trabajo, incluso superando en 100.000 puestos de trabajo el punto más alto del 2018, que es el gobierno de Juntos por el Cambio. Estoy hablando de 6,350.000 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado, no estoy hablando de la totalidad de los puestos de trabajo de la economía, solamente de la generación de puestos de trabajo privados. Aumenta con esa curva tan alta que ustedes ven, mientras el salario mínimo vital y móvil no cae. No es que cae y abarata, entonces por eso aumenta. Evidentemente está pasando otra cosa. Lo que decimos es, ¿vieron como el meme con todos los puntitos que dicen overrelation? Bueno, es un poco. Ni para dos menos no contrato más, está claro. Bueno, hay un meme que dice overrelation. Bueno, no sé si solamente para que lo tengan presente, se pueden anotar, la mira Mariana, por favor, Mariana, Economía 1, Economía 2, van a ver Keynes, van a ver Kalecki. Nosotros acá, una frase de dos pensadores que hace mucho tiempo estamos discutiendo cosas muy viejas, quiero decir. Hay muchas cosas mucho más nuevas
y más desafiante para discutir, pero estamos discutiendo con una circulación de un discurso público que todavía está vigente, que está acá, y que tiene su legitimidad y que tiene su escucha. Bueno, ya Kalecki decía, tenemos crisis económicas. Kalecki es un pensador polaco que escribió antes que Keynes, no fue tan famoso como Keynes, porque entre otras cosas escribió en polaco, y Keynes además hizo un súper tratado en contra de la... Era Lord Inglés, hizo un súper tratado, siendo sucesor de Marshall, de Alfred Marshall, discute con Marshall, tiene esa capacidad de escribir en inglés y de que lo lean en un público más amplio. El polaco era marxista y escribía en polaco. Pero dijeron cosas muy parecidas, Kalecki y Keynes, en donde identificaron que las crisis económicas, sobre todo pensando en la crisis del 30, de 1929, del carácter 29, no se resolvían con el ajuste automático que planteaba la teoría neoclásica, que en ese momento estaba vigente, y que hoy de nuevo, como la historia circular vuelve a estar vigente, o al menos es hegemónica, es mainstream, no se resolvía con ajuste automático, que tenía que aparecer un shock de demanda. Ese shock de demanda, Kalecki decía que los empresarios reinviertan, y tiene una frase en donde dice: los capitalistas en su conjunto determinan sus propios beneficios según sea la magnitud de su inversión y de su consumo personal. Ellos son los dueños de su propio destino, o sea, no invierten, se termina achicando la propia demanda agregada y se achica la economía, no salís de la crisis. Obviamente le asignaba también un rol al Estado. Y después tenemos a Keynes, no se asusten con esto que van a ver ahora, no lo vamos a desarrollar. Keynes decía también algo muy parecido relacionado, tiene que aparecer el Estado, ya sea por vía directa gastando, o ya sea por vía indirecta bajando tasa de interés, generando... Es una discusión de 1930. Bueno, todavía en Argentina discutimos estas cosas, las trajimos para conectar macro, como era el título, porque somos gente ordenada, como era el título del panel macro, con discusiones en relación a actividad económica y generación de puestos de trabajo. Quería agregar una cuestión al respecto. A ver, alguno puede decir, che, todo, mirá lo que nos traen, y no sé qué, y nos están hablando de un loco de 1933, escribió Kalecki, ahí en la frase del 41, pero obra del 33, y del 36 es Keynes. Ahora, Keynes discute con otro economista que se llama Say, que escribe en 1802. Y a ustedes les puede parecer viejo, pero en realidad Keynes dice, miren, el problema de lo de Say es que Say dice que lo que impulsa la economía, el crecimiento de la economía es la inversión. Y para mí, dice él, en un momento como este en particular, además después de la crisis del 30, es el consumo. En el debate en el capítulo económico, en el debate electoral reciente, el candidato libertario dijo esto mismo. Dijo, lo que motoriza la economía es la inversión. Y le dijo, lo que motoriza es la inversión. No el consumo, como dice Massa, dice básicamente. Eso fue la discusión. Es decir, trajo a hoy una discusión de hace 200 años. O si querés un poco menos, si lo tomamos desde Keynes, pero si lo tomamos de más que 200 años. Trajo esa discusión a hoy. Y una medio ayuda de memoria para no meternos en la macro, pero cuando vos pensás en consumo, pensás en salario. Por eso, ese es el linkeo con el mundo del trabajo. Es decir, ¿qué está diciendo Keynes? Mira, si la gente tiene más guita y de alguna forma logramos que tenga más guita, va a ir a consumir. Dicho de manera sencilla, ustedes tienen 10 lucas más, probablemente se compren algo. No digo, ninguno se lo va a encanutar y lo va a poner en la isla Germán. No va a pasar. Esto es lo que estaba diciendo. Por eso, y el propio Kalecki también, cuando decía, mira, si esos 10 lucas se las queda el capitalista, dice él, es probable que no las invierta, porque quizás ni siquiera necesita invertir nuevamente. Y entonces eso es un problema para la economía, dice. Entonces, ese debate hoy tiene plena vigencia, yo agregaría lamentablemente, pero tiene plena vigencia, porque volvemos a discutir si al conjunto de los argentinos tiene que ir bien o no, para que finalmente a la economía le vaya bien o no. Bueno, abandonamos el siglo XIX, volvemos al siglo XXI. Me parece un montón desarrollar todo lo que tenemos, así que lo que voy a hacer es puntualizar. Voy a puntualizar algunas cosas. Nosotros en esta segunda parte decimos, bueno, volviendo al siglo XXI, tenemos desafíos en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, que no están pensados por los austríacos, ni por Keynes, ni por Kalecki, que son desafíos nuestros. Hay poca bibliografía, también hay cosas que van apareciendo, pero muy de coyuntura. Seguramente en estas jornadas deben haber aparecido muchas de esas cosas sin que estén escritas.
Pero me parece que es por ahí por donde en Argentina en particular, o podemos decir en América Latina y en Argentina, tenemos que empezar a pensar. Bueno, tenemos un problema, punto actividad económica y generación de empleo, hacemos el punto 1 porque este año la economía argentina cae, vamos a ver qué pasa el año que viene. La generación de puestos de trabajo se dio hasta julio de este año, vamos a ver cómo sigue la historia, pero la relación actividad económica-empleo, bueno, asterisco, a ver cómo sigue por nuestra falta de dólares y nuestra incapacidad de Cayó la actividad, pero se generaron puestos de trabajo. Porque es una característica llamativa de este momento, al menos hasta el mes de julio. Nivel de ingresos, hay un problema de nivel de ingresos, tenemos varias filminas, ahora vamos a mostrar un par, que es el principal problema de la Argentina, tasa de desocupación baja, con nivel de ingresos muy bajo, que no repunta. Tenemos un problema de fragmentación salarial intrasectorial, cuando uno mira partidos, nosotros seguimos el índice de salarios del INDEC, miramos trabajadores del sector privado, trabajadores del sector público, trabajadores informales, el comportamiento es divergente, y si hablamos incluso de dos medidas estadísticas, una es la media salarial, el promedio salarial, y otra es la mediana salarial, cuánto gana la base de la pirámide, el 50% de los trabajadores, vemos que hay una parte de la base de la pirámide que se va alejando de lo que gana el promedio de los trabajadores. Por ende tenemos una mayor desigualdad adentro de trabajadores registrados, que es donde lo identificamos. Luego vamos a ver, identificamos otro fenómeno, la tercerización laboral, que era una de esas regulaciones de sintonía fina del último gobierno de Cristina, que finalmente no lograron pasar al Congreso, y que son relevantes y que ahora con la discusión de las apps que se metió en la campaña esta semana, bueno, se retoma esto que es un desafío, porque no es necesariamente trabajo no registrado. Si fuera no registrado, hasta es más fácil de abordar. Si fuera desocupación, es hasta más fácil de abordar. Es una mutación en la contratación laboral. Es una mutación. Entonces, como mutación hay que abordarla con nuevas herramientas. Y brechas de género, no puedo dejar de incorporarlo porque es una agenda del mundo laboral también, no es una agenda de las feministas. No. Es una agenda del mundo laboral en donde gran parte de los problemas de brecha salarial o de masa salarial de varones por encima de las mujeres tiene que ver con la imposibilidad de las mujeres de trabajar la misma cantidad de horas y por el mismo valor hora promedio que tienen los varones en una inserción remunerada en el mundo laboral. Vemos algunos datos ilustrativos de esto, así que a ver, avanzamos porque no se quiere. Esta es la caída del Producto Bruto Interno. No, esto no. Seguimos. Esta es, calculamos hoy, Esto es importante. es tan fuerte la caída salarial, esto va del año 2013 a julio del 2023. Esta es la mediana salarial de los trabajadores registrados privados, no estamos hablando de otros rubros, solamente de relación de dependencia privados. Tenemos una caída muy fuerte, como se ve, esto es el gobierno Juntos por el Cambio, ese tobogán, y luego un sostenimiento en un nivel más bajo, ¿no? En esta etapa 2019-2023. Esa línea para arriba es cuánto debería ser en pesos a hoy, en realidad es a julio, el aumento salarial, calculando, para volver al promedio de enero a diciembre del 2015, más o menos 100.000 pesos. Todos los trabajadores deberían cobrar 100.000 pesos más. Todos los trabajadores y trabajadoras deberían cobrar 100.000 pesos más para llegar a los niveles del 2015. Escuchan bien, ¿no? Todos y todas los trabajadores. Nos quedamos cortos, en realidad, si tomamos la media, nos va a dar con alguna divergencia, pero estamos tomando la mediana, es decir, estamos tomando el valor más bajo de los trabajadores, porque los que cobran la mitad de los trabajadores registrados, esa es la raya. Todos ellos deberían cobrar 100.000 pesos más. Bien, fíjense la masa de dinero que básicamente perdieron el conjunto de los trabajadores en todo este periodo. Ese es todo este volumen que está en el medio, digamos, no dicho de manera sencilla. Sí. Bien. Avanti. Bueno, esta es la... Dale. Esto es un poco lo que les decía Julia antes. ¿Qué es esta brecha? Esto es la media y la mediana. La mediana obviamente es la de más abajo, pero hay variación exclusivamente en base 100. Entonces lo que ven ahí, esta brecha que hay acá, es, fíjense que hasta acá, hasta principios del 2019 se comportaban, al menos desde el 14 al 19, de manera equivalente. Es decir, no había diferencia entre los que ganaban más cuando vos mirás el promedio del conjunto de los trabajadores y mirás cómo evoluciona el salario de la mitad que está para abajo. Bueno,
Si la media se escapa para arriba, es que tenés un segmento que gana más guita, que negocia probablemente mejor, y una buena parte de los trabajadores abajo que tal vez tienen menos capacidad para negociar, porque están en gremios con menos poder de fuego y demás, y se empieza a ver una brecha entre trabajadores que de repente le ganan a la inflación, dicho de manera sencilla, y otros que pierden de manera sustancial contra la inflación. ¿Se entiende? Dentro de la clase trabajadora, de los trabajadores registrados privados, es decir, los que están en blanco, por decirlo